En un país con un alto componente agrario como el nuestro, saber que el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, está haciendo enormes esfuerzos para controlar algunas plagas que se presentan además en esta época del año, es sin duda muy importante. El sector agrícola y el sector agroexportador necesita tener un brazo derecho en el Estado como SENASA, que ayude, que colabore, que sea determinante en el manejo de algunas plagas que pueden presentarse en nuestro país. Glenn Quintanilla es director de la Subdirección de Mosca de la Fruta del Servicio Nacional de Seguridad Agraria y lo hemos invitado para hablar de los más de 70.000 productores hortofrutícolas que se van a beneficiar con las campañas de control de mosca de la fruta. Glenn Quintanilla, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Tengo preguntas inicialmente que tienen que ver con mi gran desconocimiento de esta plaga y de esta problemática. ¿Cuál es la importancia de mantener controlada a la mosca de la fruta? ¿Cuál es el nivel de daño que puede producir una plaga de la mosca de la fruta? Ya. El nivel de daño que puede causar esta plaga es bastante alto, puesto que si no se realiza un control, los productores, tanto pequeños como grandes, pueden tener pérdidas, según lo manifiestan estudios ya realizados, hasta del 30% y en algunos casos hasta el 40% de la producción. Aparte de eso, el producto que llega al mercado es un producto que no tiene la calidad de vida porque va infestado con los estados inmaduros de las moscas de la fruta, lo que comúnmente llamamos gusanos, ¿no? Entonces, si usted va al mercado, consume una fruta, la abre y está el gusano, lógicamente claro, la va a dejar. Claro, sin duda. Entonces, esa es la importancia de realizar el control para las moscas de la fruta. Por otro lado, sabemos que el crecimiento de las exportaciones en los últimos 20 años ha sido prácticamente exponencial. ¿Y gracias a qué? A que todos los mercados ponen barreras fitosanitarias para la importación de productos frutícolas o hortofrutícolas. Y dentro de eso, el SENASA ha hecho negociaciones, ha establecido protocolos con diferentes países, a través de los cuales, gracias al trabajo que realizamos en el tema de mosca de la fruta, se han aperturado los mercados y podemos exportar actualmente con diferentes tipos de tratamiento, pero exportamos, han aperturado mercados de Estados Unidos, a Japón, a diferentes Son países. protocolos que estandarizan una forma de control. De tratamiento, pero para llegar a ese tratamiento tenemos que realizar un control masivo en campo. Claro. Y es lo que venimos realizando ya en varios proyectos que ha establecido y ejecutado el SENASA. La mosca de la fruta la podemos encontrar en qué cultivos principalmente, señor Quintanilla. Mire, yo le manifiesto que especies de mosca de la fruta en el mundo hay más de 4.000 especies. No le creo. Exactamente. Pero de importancia económica en el país tenemos 5 especies. 5. De importancia económica. Dentro de ellas, las más importantes del género, tenemos a la mosca del Mediterráneo, que es Ceratitis capitata, y al complejo Anastrefa, que es nativa, una mosca nativa del continente americano. Entonces, por ejemplo, la mosca del Mediterráneo es una mosca polífaga que ataca varios cultivos, muchos cultivos. Y es la que más destructiva. No le importa nada. No le importa higo, guayaba, pacay. Lo que sea dulce principalmente. Todo material que tenga proteínas, que es el alimento que le sirve a la mosca. De acuerdo, clarísimo. Y el género Anastrefa sí es más selectivo. En algunos casos tenemos, por ejemplo, la mosca Anastrefa fraterculus, sí que ataca varios cultivos, pero hay otras que son específicas, como por ejemplo Anastrefa distinta, ataca solo al pacaya, hay la mosca de la guayaba, la mosca del ciruelo, pero igual causan daño económico. De acuerdo. Desde que la mosca llega a 1 hectárea de cultivo, ¿en cuánto tiempo la puede contaminar? Completamente. ¿Cuándo es pérdida total? El tema es, depende de las temperaturas, porque todo obedece al ciclo biológico de la mosca de la fruta. Entonces, un ciclo completo para la mosca de la fruta se cumple usualmente entre 30 a 35 días. Ahora estamos en una época de mucho más calor, ese ciclo ya no dura 30 a 35 días, sino dura 28, 25 hasta 23 días. La mosca se beneficia del calor. Tenemos mayor número de generaciones al año
que va a hacer que se reproduzca la mosca. Y todo depende de las acciones de control. Una sola mosca puede ovipositar y en lo que comúnmente se llama una picada, poner hasta 300 huevecillos en un solo fruto. Toma. Imagínese. Es un montón. Ya, luego se desarrollan los gusanitos y posteriormente van a empupar en el suelo y van a emerger los adultos. O sea, el daño, si no se hace un control, es bastante considerable. ¿Cómo es el control? ¿En qué consiste el control? ¿Qué hace un pequeño agricultor para controlar esto? El pequeño agricultor básicamente lo que debería de hacer es controlar los estadios inmaduros de las moscas de la fruta, o sea, los estados larvales. ¿Cómo lo hace eso? A través de prácticas culturales. ¿Eso qué significa? Todo el remanente, las frutas que caen al suelo, recogerlas y enterrarlas en el suelo y a una profundidad, dejando de la superficie del suelo 30 centímetros y cubrirla, para que no puedan emerger las posibles moscas que puedan empupar, no pueden emerger nuevamente. Es una de las prácticas. Luego realizar rastrilleos constantes que van a provocar que las pupas de los inmaduros que están en el suelo puedan ser expuestas a los rayos del sol y el sol las elimina. Las mate, claro. Las mate. Y otro tema también es el control etológico, que consiste en la instalación de trampas de tipo casero. Trampas para moscas de la fruta. Eso básicamente se hace con diferentes insumos que tienen un costo bastante menor, digamos, a un control químico, y que ayuda bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, el agricultor debería de colocar aproximadamente 20, 30 hasta 40 trampas por cada hectárea. Claro. Para poder, digamos, ayudar en el control. Todo ese conjunto de actividades denominamos control integrado de moscas de la fruta. De acuerdo. ¿Y el ataque químico es la última fase, el último ratio? No necesariamente. Estamos hablando del pequeño productor, que también, o sea, todo depende de la economía de él. Por supuesto. Entonces, hay productos que se emplean en el mercado y que se emplean en forma de cebotóxico. Actualmente se emplea un producto que es en base a un compuesto orgánico que no es nocivo y ya viene preparado en una mezcla con las proteínas o con el atrayente alimenticio que va a atraer a las moscas. Y se hacen aplicaciones en campo, por decir, en una cobertura puede ser del 70, 60, 40%, no es masiva la cobertura, simplemente se aplica en spot a la superficie de 1 metro cuadrado de la copa del árbol y va a ejercer una función de atracción hacia la mosca de la fruta y van a ser eliminadas. De acuerdo. Y eso se complementa con las acciones de control cultural y, digamos, se tienen mejores resultados. Por supuesto. Que es lo que los grandes productores emplean en sus parcelas. He visto en algunos campos que usan unos mosquiteros y protegen al árbol completamente. ¿Esto sirve? ¿Esto es útil? Mosquiteros. Sí, o grandes redes, digamos. Me imagino, de repente está hablando de otro tipo de protección que... Puede ser, por eso le pregunto. Que, digamos, las aves no dañen a los frutos. Correcto. Más pensado en aves que en moscas. Posiblemente si cubren el fruto. Nosotros empleamos, por ejemplo, para el sistema de vigilancia que tenemos a nivel nacional, manejamos 2 tipos de trampas. ¿Cuáles? Una se denomina trampa Jackson, que tiene la forma de un delta, donde va una laminilla impregnada de pegamento, donde las moscas se van a pegar. Y son atraídas por un atrayente sintético, una feromona sexual. Entonces, van directamente así. Y caen. Pero nos sirven de monitoreo para saber cuál es la población de moscas de la fruta que tiene el campo. Y en el caso del complejo Nasrefa empleamos otro tipo de trampa, que son unos recipientes de color amarillo que tienen una apertura por la base de la trampa y que van con un líquido que contiene un atrayente que podría ser proteína hidrolizada. Actualmente empleamos la levadura de torula. Ingresan las moscas atraídas por el olor de la proteína y semanalmente toda nuestra red de vigilancia es evaluada por nuestros técnicos y llevamos la estadística de la dinámica poblacional de las moscas de la fruta semana tras semana, que es lo que también los países importadores de nuestra fruta nos exigen para
poder aperturar los mercados. Pero qué trabajo exigente, hacer seguimientos semanales, un montón. Sí, realmente, o sea, hablar de moscas de la fruta es toda una ciencia. Por eso le dije que yo iba a aprender con usted esta mañana. Hay reglamentación internacional. Totalmente. También podríamos hablar de las moscas de la fruta estériles, ¿no? Que es otra forma de control. Dígame, ¿se puede erradicar completamente la mosca de la fruta o tenemos que aprender a convivir con ella? Para la realidad nuestra, para el momento actual, yo considero que tenemos que aprender a convivir con ella, pero manteniendo los niveles de baja prevalencia y apuntando en aquellas zonas que tengan un gran potencial de poder mantener un área libre, apuntar a la erradicación. Pero eso demanda una gran inversión. Seguro, entonces, seguro. lógicamente, en esos momentos tampoco el Estado está en condiciones de hacer ese tipo de inversión. Por eso que se requiere no solo la participación del Estado a través del SENASA, sino de los productores privados que apoyen esta actividad, que también apoyen los pequeños productores a las actividades que el SENASA desarrolla en sus lugares de producción, que se incorporen los gobiernos locales, los gobiernos regionales y que hagan su aporte, que en algunos casos lo están haciendo. Uno de los y que les corresponde por ley, por cierto. Por supuesto. Así es. Moquegua, por ejemplo, tiene un gran aporte a las actividades de moscas de la fruta. Interesante. Ahora, señor Quintanilla, entendiendo que puede ser una gran inversión por parte del Estado el proponerse la erradicación sostenida en el tiempo de la mosca de la fruta, ¿no sería una inversión de largo aliento interesante para el crecimiento del sector agroexportador? Por supuesto, por supuesto. Nosotros nos encontramos actualmente ejecutando la cuarta etapa de un megaproyecto, que es el de Moscas de la Fruta, donde tenemos financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que precisamente es motivo de la nota de prensa que se elaboró, ¿no? Estamos trabajando en 8 departamentos, que son Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Cajamarca, Purímac, Cusco. Así es. Y donde se encuentran en etapa justamente de erradicación de la plaga. Sí, actualmente hemos reducido, gracias a este proyecto, nos encontramos en la etapa de erradicación. O sea, hemos alcanzado niveles que nunca se han tenido en esas zonas del país. Y que creo que los grandes productores y los pequeños deberían de comprender, valorar, porque ya el proyecto que estamos ejecutando termina en julio de este año y hay que darle sostenibilidad. Claro. Y todo depende, el éxito de todas las acciones que emprende el Estado, que emprende el SENASA, va a depender del apoyo que tengan los productores, porque ellos son los principales actores. Por supuesto. En este escenario, ¿no? Pero fíjense qué complejo termina por ser todo, porque con el cambio climático los pisos comienzan a cambiar temperaturas también, y donde antes no había calor, hoy día lo hay, lo cual puede significar que la mosca de la fruta migre hacia otros pisos altitudinales de nuestro país. ¿Esa es una preocupación hoy para el SENASA? En el tema de mosca de la fruta, como le dije, tenemos prácticamente presencia de esta plaga a nivel nacional. Básicamente en la parte de selva tenemos, por ejemplo, predominancia de moscas del complejo Anastrefa, mientras que en la parte de la costa teníamos la predominancia de ceratitis, de la mosca del Mediterráneo, de Ceratitis capitata, y en la parte del norte también del complejo Anastrefa, pero ya los niveles en los valles de la costa se han alcanzado, son bajísimos. Y es un gran reto poder trabajar luego que se concluye la etapa de control en la costa, poder pasar a la parte de selva, que digamos, hicimos un intento y actualmente también venimos trabajando en un proyecto con el gobierno regional de Cusco. Correcto. En la provincia de La Convención. ¿Y qué resultados va dando? Los resultados son bastante alentadores y me parece que este año también concluye ese proyecto y bueno, el gobierno regional de Cusco tiene la iniciativa de poder continuar, está inmerso en el tema y viene apoyando las acciones de las moscas de la fruta. Y mirando hacia adentro al SENASA, señor Quintanilla, y reconociendo los éxitos que se van consiguiendo en alguna medida, ¿hay en este momento dinero suficiente, recurso humano suficiente para poderse ocupar de todo el sector agrícola del país? ¿Tienen ustedes el dinero y los recursos? Esa es una pregunta bastante complicadísima, que creo que no correspondería a mí dar la respuesta, pero sí, o sea,
dentro de todos los esfuerzos que la alta dirección ha realizado, contamos con los recursos que se nos han asignado para este año y tenemos que ajustar todas nuestras actividades en el marco, digamos, de eso. No, se lo preguntaba porque en mi experiencia periodística había podido observar cómo al Instituto Nacional de Investigación Agraria se le había de un año para otro podido generar una cantidad de recursos importantes y había comenzado a dar resultados extraordinarios en la medida en que se había invertido en un instituto de investigación agrario tan importante. Le hablo desde cuy hasta cultivos, semillas, gramíneas, una cosa extraordinaria. Por eso preguntaba si el SENASA, que es pues una organización importante, pero seguramente con recursos acotados como muchas, necesita siempre más recursos para cosas como esta. Claro, y somos una entidad que crece día a día. O sea, no, el SENASA de hoy día además, no es el SENASA de hace 30 años. Exactamente. Y las exigencias, las negociaciones exigen cada vez más la participación, digamos, de los especialistas. Pero además ustedes son claves, no habría exportación sin ustedes, así que terminan por ser esenciales para el sector económico, ¿no? Por supuesto, y la apertura de mercados depende directamente de los protocolos que se establecen a través de SENASA. Por eso, entonces, ese esfuerzo que están consiguiendo en La Libertad, en Cajamarca, Lambayeque, Tumbes, Piura, Cusco, Amazonas y Apurímac, erradicando la mosca de la fruta, ¿cree que es posible replicarse con tiempo y con inversión en otras regiones del país o eso es un ejemplo muy acotado? No, o sea, definitivamente que también nosotros venimos trabajando en el sur del país, en Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, en algunas zonas de producción de Lima, en Ancash y en la parte sur de La Libertad. Claro. O sea, definitivamente mientras haya el recurso económico vamos a poder apoyar a los productores, pero es básico, lo vuelvo a recalcar, la participación de los pequeños productores, del sector privado, de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Totalmente. Sin ellos, lógicamente, no se puede avanzar. Podemos avanzar nosotros, pero si no tenemos el apoyo, lamentablemente los esfuerzos que hagamos no van a dar el resultado que podemos esperar. Clarísimo. Señor Quintanilla, gracias por haber venido esta mañana. Nos ha dado una lección interesante del tema de la mosca de la fruta y cómo la están enfrentando en varias regiones del país. Y qué importante termina siendo también el aporte de la cooperación internacional en todo esto, ¿no? Para el desarrollo de estos proyectos. Gracias nuevamente por haber estado aquí. Buen día. Glenn Quintanilla, director de la Subdirección de Mosca de la Fruta del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ha estado con nosotros.